al Señor porque este es tiempo de poder abrir su palabra, tener esa bendición y encontrar en ella el consuelo, la fortaleza, la dirección, la instrucción que nosotros necesitamos. Este es su programa Familia Sana, una producción que pretende, quiere, desea que a través de ella cada palabra que digamos pueda traer bendición a su familia. Queremos hoy tocar un tema sumamente importante y voy a leer en el libro de Gálatas, capítulo 6, el versículo 7, esta palabra. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y sobre estas palabras vamos a buscar dirección de Dios y entenderemos lo que Él quiere hacer en bien de la familia y lo que Dios nos enseña no debemos hacer a fin de no traer una mala siembra a nuestros hogares. Regresamos de inmediato. Ven a mí si andas cansado, buscando la verdad. Toma sobre ti mi yugo y ven a descansar. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Uno de los atributos de Dios es que Dios es Dios de orden. Su orden es tan perfecto que cuando nosotros vemos el universo, la creación que Él ha hecho, es fácilmente detectable comprobar que Dios ha hecho un mundo ordenado. Justamente la palabra que se usa como cosmos, una de sus acepciones, es eso, lo que está bien ordenado, lo que es perfecto, lo que es bello en su funcionamiento, en su presentación. Dios nos hizo un mundo ordenado porque Él es Dios de orden. Y ese mundo ordenado obedece a leyes que Dios ha hecho, leyes que están dispersas y reflejadas en todo lo que nosotros vemos, aún en nosotros mismos como seres humanos. Una de esas leyes que Dios estableció es la ley de la siembra y de la cosecha. Cuando alguien siembra va a cosechar, pero va a cosechar aquello que sembró. Porque una de las cosas que dice Génesis capítulo 1 es que Dios hizo cada especie con un sistema, un funcionamiento específico y que lo que es planta de algo no puede dar planta de otra cosa, no puede traer un fruto diferente. Frente a esto, nosotros tenemos el comentario del Señor ahí en Mateo capítulo 7, versículos 18 y 20, donde el Señor dice, no puede dar el buen árbol malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y concluye de esta manera, así que por sus frutos los conoceréis. El Señor nos está diciendo que esa es una ley física, natural, pero que también es aplicable a cualquier área de nuestras vidas. No solo la parte natural que tiene que ver con los árboles, sino lo que tiene que ver con la vida humana. Lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Por lo tanto, si eso lo traemos a lo que es la familia, nosotros vamos a tener algunas lecciones interesantes, importantes y necesarias que Dios ha querido insertar en su palabra para que usted y yo, todos nosotros, nos demos cuenta de la importancia de el buen sembrar, de elegir buena siembra, a fin de que los hijos crezcan con una semilla buena que fue creciendo con el tiempo y que en su momento específico dará frutos buenos. Voy a traer de nuevo el versículo inicial que leímos en Gálatas, donde, para recordar, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Fíjense cómo la palabra de Dios dice, no os engañéis. Muchas veces nosotros sembramos mal, sembramos semillas malas y queremos al final frutos buenos.
Nosotros no estamos haciendo muchas veces lo que debemos hacer, lo que Dios nos pide hacer. Sin embargo, siempre esperamos que esa desobediencia, esa displicencia ante la palabra de Dios, esa indiferencia o esa actitud de no querer conocer lo que Dios nos dice, traiga luego frutos buenos. No es así. Dios dice, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Y esto es sumamente importante. Dadas las leyes de Dios, Dios vela por sus leyes. Dios no hizo un mundo y lo dejó solo. No, Dios lo hizo y lo cuida. Él dice, déjenme a mí el cuidado de mis obras. Dios no es como algunos gobiernos del mundo, ayer y hoy, que hacen obras y luego las descuidan. Se gastan millonadas en hacer un buen trabajo y después ya no hay seguimiento. Dios no es así. Justo porque es Dios de orden, Dios perfecto, Dios sabio, Dios de propósitos, ha hecho todo para que funcione adecuadamente. Y una de esas cosas hechas por Dios es la familia. Por lo tanto nos dice, no te engañes. Dios no puede ser burlado, Él vela por aquello que hace. Dios vela por la familia. Dios vela para que los padres hagan lo que deben hacer, los inspira, les toca el corazón, habla a sus mentes. Aun cuando los padres ni siquiera crean en Dios, Él insertó esto en nuestras vidas para que cada uno, conforme a su tarea, haga lo que debe de hacer. Por eso dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y repite la ley, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Semillas buenas darán frutos buenos. Semillas malas darán plantas malas, frutos malos. Y el fruto malo, el mismo Señor dice en Mateo 7, no puede el árbol malo dar buenos frutos, ni puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el malo tampoco puede cambiar. No se puede reordenar lo que Dios ordenó, va a seguir siendo así. Con esto, entonces, vamos a ver algunos ejemplos que Dios nos da en su palabra acerca de cómo esa ley de siembra y cosecha permea la familia, toca a la familia, y cómo cuando los padres nos siembran bien, van a tener frutos, van a ver que las vidas de sus hijos resultarán en lo que no debe ser, en lugar de aquello que Dios previó para ellos. Vayamos a Proverbios, primer versículo que vamos a leer, en el capítulo 11, versículo 29. Y voy a leer la primera parte. La primera parte dice, el que turba su casa heredará viento. Fíjese qué interesante, qué llamativo es este versículo. Dios está diciendo a través de Salomón, el que turba su casa heredará viento. Está diciendo, el que hace algo, siembra algo incorrecto, va a tener un resultado. En este momento está Dios trayendo una forma de enseñarnos de que ciertas acciones son como turbar la casa. Y eso va a traer un ventarrón, va a traer una tormenta a la vida familiar. No podrá cosecharse otra cosa sino aquello, y potenciado, porque esa es la parte triste de cuando no se siembra bien, que entonces aquello que se cosecha en abundancia, pero es malo, es de mala calidad. Vamos a preguntarnos de qué forma puede turbar el papá o la mamá la casa y va a cosechar ese viento, va a cosechar esos vientos tormentosos. Bueno, vayamos poniendo ejemplos concretos. Cuando en la casa se siembra discusión, se siembran disputas, desacuerdos, desarmonía, cuando en la casa se le niega a los hijos la paz, en esa casa se está sembrando viento, se está sembrando un viento que traerá una cosecha amarga. Cuando las discusiones producen estos pleitos,
estos insultos, estas palabras no correctas, eso va a traer al lugar una intoxicación tan profunda que va a producir en los hijos miedos, va a ir sembrando en los hijos mucho miedo, va a ir sembrando en sus hijos grandes ansiedades, va a ir produciendo en los hijos angustias profundas. Y esos muchachos van a crecer con esas heridas en su interior. Y por supuesto, cuando crezcan o mientras crecen, van a ir afirmando eso que han visto, división entre sus padres o un maltrato de el papá o de la mamá hacia ellos que los ha desvalorizado. Esos muchachos no podrán sentirse firmes y así tratarán a los demás. Es casi seguro que un muchacho que crece en una atmósfera así va a tener una mala actitud hacia sus compañeros. En el colegio va a tener problemas de disciplina, en la calle va a tener problemas, enfrentamientos, va a ir de esa violencia que conoció verbal hacia esa violencia que él expresa en sus relaciones con los demás. Cuando llegue a ser un adulto tendrá problemas en su matrimonio. ¿Cómo se turba una casa? Se turba cuando se siembra violencia física, cuando dentro del hogar hay no solo una disputa verbal, sino que eso se lleva al plano físico, o cuando los padres llenos de ira golpean a sus hijos, los maltratan, les impiden tener una vida sana desde el punto físico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista afectivo. Ese quitarle a los hijos, ese no ofrecerle a los hijos, ese no proteger a los hijos, esa siembra de violencia y de maldad va a traer sin duda ira, va a cosecharse irrespeto, va a producir en los hijos desamor y no van a poder amar y apreciar al prójimo como Dios quiere. Dice en otro lugar, el que siembra vientos cosechará tempestades. Es que esa forma de vida arrastra a esa clase de ausencia afectiva y ausencia espiritual, ese temor de Dios que Dios ha puesto en nosotros que nos permite considerar al prójimo, sea el prójimo mamá, papá, hijos, considerarlo como personas dignas. Cuando esto ocurre, por supuesto, esa casa está siendo turbada y allí se está sembrando una mala semilla que va a traer ese fruto malo. Hacemos una pausa para seguir poniendo ejemplos de lo que significa sembrar y cosechar, bien o mal. Qué vergüenza es decidir antes de conocer los hechos. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo.
¿Cuántos rinden su vida a Jesús en esta noche? Cerca de ti, cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Levanta tus manos y tu voz y dile: Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Díselo una vez más: Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Medicina para la familia. Siembra buena semilla en el corazón de tus hijos para que en tiempo de cosecha veas los frutos buenos que identifican la vida que obedece a Dios y practica la justicia. Cuando los padres siembran lo que no es bueno, repetimos, a la luz de lo que hemos leído en Gálatas capítulo 6, Dios asegura que el resultado será malo. Estábamos hablando de ejemplos y pongo otros más. Cuando los padres se endrogan, se emborrachan, están dando un ejemplo terrible a sus hijos. Y esos hijos van a repetir esos cuadros. Esos hijos van a declinarse, van a ir hacia el mal. Hay un ejemplo en la Biblia muy significativo, porque este hombre no era un alcohólico, este hombre no era un borrachón. Sin embargo, una vez lo hizo. Un hombre justamente al que Dios había llamado justo y había librado a él y a su familia del castigo, del diluvio. Un tiempo después que salieron de esta prueba tan grande que fue el diluvio y haber recibido esa bendición tan preciosa de Dios, este hombre que se llamó Noé, dice que cosechó uvas y luego el vino que produjo la cosecha, él se emborrachó. A raíz de esta pérdida de control, este hombre se desnuda en su tienda. Y uno de sus hijos, el segundo, Cam, según el orden que Dios da, este joven se burla de su padre e incita a sus hijos y respeta al padre. Cuando el padre despierta de su borrachera y supo lo que su hijo hizo, dice la Biblia que vino maldición sobre él. Una maldición que todavía permanece sobre los descendientes de Cam. Esto quiere decir que la turbación, el traer a la familia una siembra mala, siempre, según lo que Dios establece, por cuanto es ley, se cosechará lo que está mal. ¿Cómo se turba la casa? ¿Cómo los padres pueden hacer daño? ¿Cómo siembran mal? Según Proverbios capítulo 15, versículo 27, dice de esta manera: alborota su casa el codicioso. Turbar es eso, alborotar, desordenar, traer caos a la familia. El codicioso es la persona que nunca se sacia de lo que tiene, que siempre pide más y que por no saciarse vive ese estado de descontento que se refleja en los demás. Tiene
no tiene tanto que no sabe cómo va a gastarlo durante toda su vida y sin embargo no está lleno de gratitud. Y esa urgencia patológica por tener más, Dios le llama codicia, y la codicia es uno de los pecados terribles porque destruye a la persona misma y a los que están alrededor. ¿Qué dice este versículo? Alborota su casa el codicioso, está trayendo a sus hijos esa semilla mala y sembrando en ellos el descontento, la inconformidad, el deseo de hacer cualquier cosa, porque si usted mira cómo termina, el versículo dice, mas el que aborrece el soborno vivirá. Por lo tanto, Dios pone al lado de la codicia esa tendencia a corromper a los otros para obtener lo que se quiere. Eso se llama soborno. Y entonces allí está Dios puntualizando esto. Los hijos que viven de esa forma, entonces, aunque tienen riquezas, siempre la casa se mantiene en ese desorden. De hecho, en el capítulo 17 de Proverbios, versículo 1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones, porque eso es el resultado. Esa forma de vida trae estas consecuencias. Turban sus casas los que no enseñan que el bien es la elección correcta delante de Dios. Allí dice en Proverbios 17:13, el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Mire, fíjense que cada uno de estas siembras malas, Dios las está trayendo a nuestras vidas porque ha sido el comportamiento a través de las generaciones que el ser humano se incline a lo que no está bien antes que a lo que está bien. Y aún viendo las consecuencias que han pasado a los padres o los abuelos, ese hijo o ese nieto repite el mismo cuadro y su descendencia imita esa forma de vida. Así se traspasa un patrón generacional a otro y la maldición permanece sobre la familia. Dios está diciendo que Él nos hizo para que nuestra conducta fuera una conducta que agradara a Dios. Y agradar a Dios significa que hiciéramos lo justo y lo recto delante de Él. Es necedad sembrar necedad. Es necedad, es no ser sabios, sembrar lo que está mal. Por lo tanto, cuando los padres no corrigen a sus hijos, cuando dejan pasar las cosas, cuando dicen eso es porque está pequeño que lo va a hacer así, cuando no prevén que el no corregir va a traer consecuencias posteriores, Dios dice en Proverbios 17, versículo 25 dice, el hijo necio es pesadumbre a su padre y amargura a la que lo dio a luz. Está diciendo tanto el padre como la madre van a sufrir ver a un hijo que creció sin fronteras, que creció sin disciplina, que creció sin dirección, sin corrección. Traerá, dice Dios, basándonos en la ley de la siembra y la cosecha, ese ser humano se va a desviar, va a torcer sus caminos, su corazón se va a enquistar en el mal y lo que producirá traerá dolor, pesadumbre a sus padres. Se turba la casa cuando la madre es infiel, cuando enseña a una hija que no ser fiel al esposo, que adulterar no es nada. Y es lo que ocurrió a Herodías cuando le enseñó a su hija Salomé que no era importante serle fiel a su esposo y se fue con el hermano del esposo. Y esta muchacha y su hija Salomé, dice la palabra de Dios, que se desvió de tal manera que irrespetó, que aprendió a ser desleal, que aprendió a no tener pudor, y como mujer perdió la sensibilidad y terminó siendo cruel. El mundo insiste tristemente en no querer entender que las leyes de Dios no han perdido vigencia, y como dice allí Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Papá, mamá, si usted no ayuda a sus hijos, sembrando con su modelo, con su esfuerzo, con su oración, con su necesidad de que crezcan bien, si usted no siembra esos buenos modelos, terminarán esos hijos haciendo mal. Y termino
con esta porción de Génesis capítulo 18. Fíjese, si usted siembra desamor, usted va a tener en su hijo o su hija un corazón lleno de odio, un corazón apático, frío, insensible. Si usted siembra irrespeto, no piense que usted va a cosechar respeto, sino anarquía. Usted será maltratado. Si usted siembra violencia, usted va a cosechar crueldad. Dios le dijo a Abraham estas palabras sumamente importantes que nunca debemos dejar que esas palabras se olviden en nuestro interior, porque son sumamente importantes. Dios le dijo, y voy a citar, porque yo sé que mandará a sus hijos, hablando de Abraham, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Aquí está la siembra, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, mientras Abraham sembraba en su familia bien, justicia y juicio, cómo hacer las cosas conforme al corazón de Dios, cómo mantenerse siendo justos hacia los demás, vivir de forma justa, vivir la ley de Dios, obedecer la ley de Dios. Dios traería la bendición a Abraham, y por dársela a Abraham sus hijos serían bendecidos. Y porque sus hijos serían bendecidos, la tierra sería bendecida. Dios está diciéndonos que cuando los hijos son sembrados con buena semilla, la descendencia va a vivir la bendición de Dios. Esta es la lección, este es el deseo, esta es la voluntad de Dios. Y termino citando el versículo 11, capítulo 11, versículo 18 de Proverbios, que dice, el que siembra justicia tendrá galardón firme. Padres, madres, atendamos lo que Dios dice. Pongamos atención cada persona que debe tocar la vida de un niño, de un joven, que si sembramos justicia, esa persona va a tener la bendición de Dios. Que el Señor los bendiga.